Ahora sí, ya estamos listos aquí en Abriendo la Mañana para recibir, conversar y tratar economía a José Manuel Luna Valiente. Bienvenido. Buenos días, un placer estar con ustedes, compartiendo con ustedes, valga la redundancia, y sobre todo con su público televidente. Esto es una conversación. Sobre todo, estamos iniciando el año, José Manuel, y la principal preocupación es la economía. Las expectativas para este año 2022, que todos sabemos que dentro de todo lo que comenzó con el COVID hace 2 años, ha sido la parte más afectada, aparte de la salud. Entonces, República Dominicana, igual que en otros países, pero sobre todo nosotros, que es la parte que nos concierne, ha iniciado también nuevamente en medio de una quinta ola del COVID-19. ¿Qué se espera la parte económica para el transcurso de este año? Bueno, con relación a las expectativas y la correlación que tú planteas de una quinta ola de la pandemia, específicamente con el caso de Omicron, es diferente porque ya República Dominicana, como todos los países, ha pasado lo peor. Y lo peor fue con el COVID, con Delta, el COVID inicial. Y sobre todo cuando tú ves los indicadores que existen actualmente, lo que hay es muchos casos, como de hecho, y hay un subregistro evidente que podrían ser, ayer eran 5.076, quizás sean 15.500 o 20.000, y muchos asintomáticos. Y esta es una ola que debe de pasar rápido, que no es muy, o sea, se infecta muy rápido, pero tiene pocas consecuencias. Cuando tú ves los indicadores que son los más importantes de hospitalización, UCI, ventilación, tú ves que están prácticamente iguales con relación al dato anterior, antes de tú ver los números que le llaman tanto la atención, 3.000, 4.000, 5.000, hoy la gente espera 10.000 y hay muchas expectativas sobre eso. Pero está pasando como una gripe fuerte, como una influenza fuerte y creo que no vamos a tener una consecuencia mayor después del mes de enero con relación a lo que está pasando hoy. Sí, la previsión y el daño a la economía, sobre todo a la clase más necesitada y hasta la misma clase media, o sea, en la farmacia no hay medicamentos, no hay antigripales para la influenza, se acabaron todos. Las pruebas son caras, una PCR vale 4.200, un antígeno vale 2.200. Entonces ahí el gobierno sí ha debido y debe de hacer algo rápido con relación a esa parte, como hizo en la parte inicial de la pandemia con el tema de las pruebas y de asumir parte del costo de eso. Pero no creo que sea tan alarmante y sobre todo en el ámbito, por ejemplo, fíjate que cuando dicen hay que suspender las clases. Bueno, pero los estadios están llenos, las discotecas están llenas, las actividades están llenas, entonces los niños están más seguros en el colegio que en las casas. Pero yendo ya al fondo de las expectativas económicas, luego de pasar 2 años con el COVID, lo que significó para República Dominicana un año 2020 perdido, como para el mundo entero, es un año fantasma. Fíjense que los datos económicos se comparan contra el 2019, porque no podemos tomar un año con una base negativa y con un deterioro tan grande de la economía para poderlo comparar con el 2021. Pero sí en el 2021 la economía dominicana tiene un rebote, recupera gran parte. Los datos que da el Banco Central de un crecimiento de un 13.5 en noviembre realmente representan haber crecido un 4.6% tomando el 2020. Entonces, sí es importante lo que ha pasado en República Dominicana, de que sí hemos crecido. Fíjense que hay un dato interesantísimo. Ha habido un gran manejo mediático de la pandemia y la economía. El primer caso de Omicron, ¿cuándo se hace referencia a nivel público por el gobierno? El 25 de diciembre. Después que pasaron todas las compras, después que pasó toda la actividad grande del comercio. Sí. O sea, el Omicron estaba realmente dentro circulando ya. No lo trajo una chilena, o sea, estaba aquí, lo trajeron los turistas, lo trajeron los dominicanos ausentes y estuvo aquí todo el tiempo. Pero todas esas expectativas y sobre todo la capacidad que tuvo el Banco Central a nivel de estímulos en la economía desde el 2020 con una inyección a través de repos, encaje legal de 220.000 millones a la economía dominicana, eso tuvo un gran impacto en resguardar y también reconocer que la economía dominicana estuvo preparada para una crisis como el COVID. Yo no vi nunca en ningún comercio desabastecimiento, como pasó en otros países. Aquí tuvimos seguridad alimentaria, que fue lo básico en el 2020 y que el 2021 continúa. Entonces, las expectativas desde nuestra óptica son positivas porque hemos estado recuperando gran parte del sector turístico. No me colijo tanto con las informaciones a nivel del Ministerio de Turismo con relación a la recuperación, porque las tasas de ocupación del sector andan entre un 60% y el máximo que fue afectado
con cancelaciones de Omicron, sobre todo del mercado canadiense, que se llevó gran parte de las reservaciones del mes de diciembre y de enero, prometidas para más adelante. Pero sectores tan importantes como Zona Franca, que nunca decayó, Zona Franca en la peor crisis de la pandemia estuvo en un 92% de productividad, la minería de recuperación, la parte del comercio también local recuperada. O sea, todos los sectores importantes de la economía, el sector construcción creció a un promedio de un 35% en el año 2021. Pero todo eso plantea de que la República Dominicana, combinado con que sí es cierto, y una de las cosas que hay que reconocer al gobierno es que sí metió el brazo con el tema de la vacunación, a pesar de las personas que no se quieren vacunar, pero sí las vacunas han estado disponibles, y esa es una de las cosas que nos diferencia de poder crecer con relación a otros países en donde no ha habido la capacidad o de adquirirlas o de la inequidad de las vacunas al ser mandadas o compradas a otros países, que ese es otro problema. Pero sí las expectativas están positivas con relación a lo que puede pasar en la República Dominicana y cómo nos hemos preparado a nivel de plataforma para poder seguir hacia adelante dentro de la pandemia y reconocer que lo de la pandemia será siempre anual. Ya una vacuna de influenza de temporada se convertirá en que habrá una vacuna de influenza y una vacuna para variantes COVID anual obligatoriamente. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, plantea un crecimiento de 5,5% en la República Dominicana para este próximo año. Sin embargo, el Banco Central plantea apenas un 4% de inflación comparado con el 8,2% que estipula el Fondo Monetario Internacional. La visión sobre la diferencia entre esas cifras inflacionarias, digamos, que da el fondo y que da el banco, y qué efectos podría tener para la República Dominicana en el alza de los precios, incluyendo que el petróleo abrió en 75 el barril en comparación a un 48% como abrió en enero del 2021, digamos, casi un 50% de más. Y la segunda pregunta es, el gobierno se despacha diciendo que cerró el 2021 sin nuevas cuentas por pagar por primera vez en 16 años, pero lo que en realidad uno dice que ocurrió, ¿verdad?, es que cerró el 2021 con el gasto de capital, digamos, la inversión más baja en 16 años y el nivel de endeudamiento más alto. ¿Una cosa es excluyente de la otra o quiere decir que ambas ocurrieron? Bueno, vamos en el orden. Tenemos más de una hora de programa, ¿verdad? No. Mira, con relación al informe de la CEPAL, una aclaración. Ese informe de la CEPAL es de agosto de este año. No es el informe de CEPAL corregido con relación al crecimiento, porque ese mismo informe habla de un 10% de crecimiento para el 2021 de República Dominicana y plantea un 5.5. Si lo revisas, es de agosto, pero ya en agosto la economía dominicana tenía una serie de rectificaciones con relación a crecimiento que ya estábamos viendo agosto, septiembre, octubre, noviembre con crecimientos o cercanos y después superados el 10% de crecimiento. Entonces, con el tema, yo creo que el tema principal y que más le preocupa y para ganar tiempo es el tema de la inflación a los dominicanos y el efecto. Así es. Cuando tú tienes una tasa de inflación mayor que la tasa de crecimiento, la economía decrece y el presupuesto por ende decrece. Gran parte, aunque el fondo dice 8, el banco dice 7.75, 6.96 de esa tasa de inflación es inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? La inflación que solamente se puede cargar al impacto de los combustibles y del petróleo en la inflación global, porque el combustible y el petróleo afectan a toda la economía y a todos los sectores transversalmente y reciben ese impacto de mayor manera. ¿Y por qué? Porque es una inflación importada, que viene del tema de los combustibles, el tema de los commodities, del trigo, la soya, aunque han ido bajando, pero llegaron a unos puntos sumamente excesivos cuando pasó aquella crisis del pollo, de los precios del pollo, de los cerdos. Pero también hay que tener en cuenta un factor muy importante. Todavía el desmonte del exceso de los precios del transporte internacional no se ha dado. O sea, nosotros que pagábamos $2.500, $3.000 por un contenedor, llegamos a pagar $20.000, $25.000. Y todavía está en un lugar en donde no se ha recuperado por todos los problemas que representa eso. Sectores tan importantes como tecnología van a tener problemas de inflación porque hay una falta de producción de chips en el mundo. Sí. y todos los productos de tecnología están carísimos y van a seguir carísimos. Entonces, la gran preocupación es qué vamos a hacer y qué pasará en República Dominicana. El Banco Central ha tomado las medidas que son necesarias y que son importantes para ir en contra de estancar
y hacer una represa contra el tema de la inflación. ¿Y cómo lo hace? Con el incremento de la tasa de política monetaria, que la gente lo interpreta de manera errada, porque piensa que automáticamente lo que está es subiendo las tasas de interés de los préstamos. Pero no es así. Tiene un impacto, pero un impacto más lento, pero no tan directo como decir, subimos la tasa de política monetaria. Entonces, cuando el Banco Central, que ha hecho 2 subidas rápidas de 150 puntos básicos y 100 puntos básicos, si sube la tasa, y lo explico rápidamente, de 4 a 5, la tasa de política monetaria de repos, esa es la tasa activa del Banco Central, que dice a los bancos, yo te cobro un 5% de interés si tú necesitas recursos para un día de tus operaciones. Ahora, yo te pago un 4%, como subió de 3 a 4% en tasa pasiva para que tú me deposites recursos en el Banco Central. Pero ¿cuáles recursos? Los que están en exceso en la banca, que pueden producir, otra de las cosas importantes que no ha pasado con el tema de la inflación, que hemos tenido inflación por precios externos fuertes, pero la tasa de cambio se apreció en 1.4%. Imagínate, comparémonos con la crisis del 2004, si la tasa de cambio se hubiera ido como se fue y hubiera subido, entonces el impacto hubiera sido peor. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central recoge liquidez, no hay la oportunidad de tener capital especulante dentro del mercado y la banca, en vez de mandarlo a los sectores productivos, lo que hace es que deposita una parte en el Banco Central y obtiene un interés más rápido. Pero ahí hay un dato interesante. El Banco Central sube las 2 tasas, la activa y la pasiva, las repos y la overnight, que la overnight es la pasiva y la repo es la activa. Y la diferencia entre ambas tasas es 100 puntos básicos. Pero tú vas a un banco y tú pides, y tú dices, yo quiero un certificado de 100,000 pesos. ¿A cómo me pagan? Un 1.5%. ¿Y a cómo está la tasa del préstamo? Al 16%. Entonces, fíjate el spread y la diferencia. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que corregir en la República Dominicana. Y sobre todo en una economía que sigue dependiendo de una gran parte por el déficit de no tener un pacto fiscal que sea con certidumbre, equitativo, de largo plazo, que nos permita tener un presupuesto en donde el gobierno pueda tener recursos para poder ir hacia adelante. Bueno, nos se quedó nos ha acabado el tiempo. el tema del gobierno, ¿no? Si era lo que decía o no era lo que decía, pero creo que no nos queda 30 segundos, un minutito. Un minutico. A ver, La pregunta era con relación que si decía. el gobierno dice que cerró sin deuda pendiente por pagar Bueno, y que realmente la inversión fue la más baja también de 16 años. Bueno, yo te la Y el más alto en respondo, yo te la deuda. respondo con otra pregunta. Preguntémoslo a los suplidores de INAVI si han cobrado del desayuno escolar. Y No han cobrado. no han cobrado. Entonces, ahí el gobierno tuvo un excedente de no utilizar 70,000 millones de pesos y el nivel de inversión en infraestructura real de parte del presupuesto del gobierno ha sido mínima. Así es. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Me debe Obviamente media hora. el tiempo siempre Sí. va a quedar corto porque cuando se habla de economía hay muchísimos puntos que tratar. Pero me deja tranquila que entonces de manera puntual dice que lo peor en la economía, sobre todo en República Dominicana, ha pasado. Claro. O sea, las expectativas son buenas. Claro que sí. Bueno. Claro que sí. Señores, hasta mañana, se nos ha acabado el tiempo, pero seguimos aquí en Abriendo la Mañana, fuertes y con energía. Yuri, Hasta mañana. bye bye.